Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Es decir, todo niño que nazca primogénito será presentado al Señor para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Moisés. Y esta presentación conllevaba una ofrenda de un cordero, pero en este caso unas tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Bendita es la palabra del Señor. ¿Cuántos habían escuchado esta historia alguna vez? Levante su mano. La presentación del niño Jesús al templo. Solamente nos enfocamos en el nacimiento, que obviamente es maravilloso, pero acá ocurre algo interesante. Y quisiera mencionar acá estos 4 personajes que encontramos en la historia. Quisiera hablar primeramente de José y María, luego de Simeón y luego de Ana. Y aquí algo que quiero hablar en esta tarde es algo que casi nunca he entendido, el por qué la iglesia evangélica tiende a omitir hablar o predicar acerca de José y María. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado acerca de José y María en una iglesia evangélica? Usualmente muy pocas. Y siempre me he preguntado el por qué, cuando vemos de que José y María son un gran ejemplo a seguir. Cuando leemos acerca de José y María, encontramos un estilo de vida, una forma de ser extraordinaria, algo que nosotros deberíamos de imitar en todo momento. Porque cuando leemos acerca de sus vidas nos damos cuenta de 3 cosas rápidamente. Número 1, era que José y María se caracterizaron por su obediencia a Dios. Me explico. Número 1, el ángel se le aparece a María, una joven de aproximadamente 14, 15 años, y le dice: he aquí, concebirás en tu vientre un niño. María le dice: ¿cómo si no estoy casada? Le dijo: no te preocupes, el niño que vas a tener es obra del Espíritu Santo.
Piense un momento en esto, porque tenemos a una joven que de repente se le está diciendo que va a quedar embarazada. ¿Qué cree usted que María pensó en ese momento? ¿Qué se imagina usted que María le pudo haber pasado por la mente? Si nos cuesta imaginar, pues algunas cosas muy probablemente pasaron por la mente de ella. Número uno, no estoy preparada. Si gente adulta hoy en día de 20, 30 años dicen, no puedo tener un bebé porque no me siento preparado, no me siento preparada. Imagínese una jovencita de alrededor de 15 años. Número dos, no estaba casada. Eso sí iba a significar que ella, al estar embarazada, iba primeramente a ser señalada por la gente. Si hoy en día, 2000 años después, una jovencita queda embarazada y la gente empieza a señalar y criticar y condenar y acusar, ¿cuánto más en aquel tiempo? Así que eso es lo que el ángel estaba pidiendo a María, era algo de mucho riesgo. Iba a ser criticada, iba a ser cuestionada. Y no solamente eso, sino que estaba en riesgo su vida. Porque según la ley y la tradición judía, una mujer que obviamente hubiera estado en pecado porque se acostó con alguien sin estar casada y quedar embarazada, podía haber sido condenada a muerte, y muerte apedreada. Entonces, cuando el ángel le dice, vas a tener un bebé, María, estoy completamente seguro que pensó en estas cosas. Qué riesgo, puedo morir, la gente me puede matar por algo de lo que yo ni culpa tengo. Sin embargo, la historia nos cuenta que cuando el ángel terminó de hablar, María respondió de la siguiente manera: he aquí la sierva del Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir a Cristo o cumplir el llamado de Dios, aun cuando esto implique el ser cuestionados, criticados, atacados? Entonces María es una mujer obediente que dijo, está bien, no importa lo que tenga que enfrentar, no importa los riesgos, yo voy a obedecer lo que Dios está pidiendo de mí. Pero no solo María, sino también José. Usted recordará que José, al darse cuenta que su mujer estaba, que su prometida estaba en embarazo, él se sintió humillado. ¿Qué le puede pasar a un hombre por la mente? ¿Qué le puede pasar a un hombre por la mente si la mujer queda embarazada? Y peor, José, él dijo, pero si yo no he estado con ella, eso significa que ella estuvo con alguien más. José pensó inclusive en decir, no, yo a María la voy a dejar, esto a mí no me conviene, porque a mí también me van a señalar, me van a criticar, se van a burlar de mí. El venado dirían. Qué feo eso, qué feo eso. Y aún José, pensando en dejar a María, decir, yo no quiero pasar por esta vergüenza, yo no quiero, esto a mí no me concierne. Sin embargo, el ángel del Señor le habla y le dice, no lo hagas, al contrario, quédate con ella. ¿Y qué hizo José? Obedeció lo que el ángel le pidió. Esa obediencia significaba que a través de los años la gente iba a hablar de José. José, ese hijo no es tuyo. De hecho, se dice que la gente pensaba que ese niño de María era de los soldados, de un soldado romano, porque los soldados hacían eso muchas veces. Agarraban, como ellos tenían poder, tenían oprimido al pueblo. Inclusive no era nada de extraño que agarraran a una mujer e hicieran cosas. A José le pasaron muchas cosas por la mente, pero fue obediente a la palabra de Dios. Por lo tanto, José y María fueron personas obedientes. Diga conmigo, obediencia. Número dos, fueron personas devotas, es decir, personas que siempre estaban entregadas a Dios. No solamente decían creer en Dios, sino que su vida reflejaba esa fe. Cumplían con todo lo que se requería de ellas.
En el caso de esta historia, al octavo día de un niño nacer tenían que presentarlo en el templo. A los 8 días el bebé tenía que estar en el templo presentándose al Señor. Y ellos cumplieron con todos los requisitos necesarios. Lo que Dios pide, yo lo hago. Lo que Dios espera de mí, yo lo voy a cumplir. Y esto es tremendo. Y no solamente esto, sino siempre y nunca podemos dejar a un lado la humildad de José y María. Porque se les había dicho que el niño que tenían en su vientre era el Hijo de Dios, Dios Altísimo. Y siempre mantuvieron una actitud humilde. Aquí hay personas que se les da el micrófono para que den la bienvenida y a la siguiente semana en algunas iglesias ya se creen los ungidos de Dios. Hay personas que no le dicen: mire, guárdeme el micrófono, ya por tocar micrófono, estar acá, aleluya, yo ya soy el ungido de Dios, nadie me diga nada. No. José y María, a pesar de que sabían que en el vientre estaba Dios mismo, siempre mantuvieron la humildad. La ley exigía que tenían que presentar un cordero como sacrificio, pero ellos no tenían dinero, Francina. They couldn't afford a lamb. Do you know that? Isn't that something? ¿Cómo Dios no buscó una familia pudiente, a una familia de dinero? Porque era Dios. I mean, come on. Hoy en día queremos templos magníficos, los mejores equipos, las mejores pantallas, las mejores sillas, todo porque es para Dios. Cuando me pongo a pensar muchas veces que si Dios le interesara estas cosas, no hubiera nacido en un pesebre. Si a Dios le importara, bueno, piense un momento en esto. Si a Dios le importara el reloj que tenemos, los zapatos que tenemos, todo lo que tenemos, no hubiera nacido en un pesebre. María y José tuvieron que comprar 2 palomas porque no podían comprar nada más. Pero bueno, avanzo aquí en la historia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Imagínense, María y José tan humildes y nosotros. Bueno, pero la historia nos dice que en obediencia ellos van al templo a presentar a Jesús. Y aquí vienen 2 personajes de los cuales casi nunca hablamos, pero esto me emociona. Número 1, Simeón. Dice la Biblia que ahí en el templo había un hombre llamado Simeón. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde apareció? ¿Por qué está acá? Y de Simeón, si usted continúa leyendo en Lucas capítulo 2, encontramos 4 cosas que caracterizaban a Simeón. Número 1, se nos dice que él era un hombre justo. Hombre justo. No me responda, pero piensa en un momento: ¿cuál de mis amigos, de mis amistades, de la gente que yo conozco es un hombre justo? Y estoy hablándole a los hombres. ¿Cuántos hombres usted piensa? Y mencióneme 5 o 3 o 1 que usted diga: este hombre es justo. Para pensar. No solamente era justo, era piadoso. Es decir, era una persona igual que José y María, devoto a las cosas de Dios. Era una persona misericordiosa. Era una persona que siempre estaba buscando agradar a Dios. Una persona, Francina, perseverante. ¿Por qué perseverante? Porque a pesar de su avanzada edad, él continuaba en el templo del Señor, esperando la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era esa promesa, mi hermana? Que él iba a ver el Salvador. No sé cuándo se le dio esa promesa a él, pero sí sé que él iba al templo siempre con la expectativa de ver su promesa cumplida. Y pasaban los días y nada sucedía. La perseverancia nos lleva a nosotros a seguir intentando, a seguir luchando, a no darnos por vencido. Hoy en día ese es el problema. Es una pandemia en el mundo entero. La falta de perseverancia.
La gente se da vencida fácilmente, se rinde fácilmente. Veámoslo en las parejas. De repente tienen 1, 2, 3 problemas y ya, aquí se acabó todo, terminamos. No importa la familia que haya de por medio, porque se han olvidado de perseverar. Y la perseverancia requiere de esfuerzo, disciplina, compromiso, lucha, entrega, sacrificio. ¿Cuántas personas han dejado de estudiar? Fueron a la universidad, sacaron 1 o 2 clases y de repente se dieron por vencidas, se rindieron. Quieren un mejor salario, pero no quieren aprender, no quieren superarse. Pero bueno, este hombre era perseverante, continuaba siempre yendo al templo. Pero viene este cuarto elemento que es importantísimo acá. Se nos dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Para aquellas personas que nos ven en Facebook y en diferentes medios, siempre se ha pensado que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, que a partir de ahí es donde ya el Espíritu Santo se movió. No, la acción del Espíritu Santo siempre ha estado presente, siempre estuvo presente, a tal punto, mire, a tal punto que le fue revelado a Simeón lo que nadie más sabía o esperado. A Simeón tuvo un insight. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? Bueno, le dijeron antes de tiempo. ¿Saben una cosa? En Jerusalén, en Israel, había muchos profetas, habían sacerdotes, maestros de la ley, gente experta en las escrituras, y ninguno de ellos se dio cuenta que Jesucristo había nacido. Póngase a pensar en eso, porque hay gente que dice: yo, pastor, llevo muchos años yendo a la iglesia, he visitado muchas iglesias, he leído la Biblia. Qué bueno. Pero todo esto sin la dirección y revelación del Espíritu Santo quizás nos va a llevar a ignorar la mano de Dios moviéndose en el mundo. Simeón, dice la Biblia, que fue ungido. El Espíritu Santo le habló a Simeón y le dio una promesa. Y no solo eso, sino que diga conmigo: y el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo. Esto significa que Simeón estaba haciendo algo más y de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo: Simeón, este es el momento para que vayas a la casa de Dios. Hay algo que va a ocurrir. Y como Simeón era sensible a la voz de Dios, se dio cuenta que era el Espíritu Santo hablándole y fue obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Pero para eso hay que estar en conexión con el Espíritu Santo. Si no estás conectado con el Espíritu Santo, no te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Mira, si no estás atento, sensible, nunca te vas a dar no te vas a dar cuenta de lo que Dios hace. Por eso es que muchas veces personas vienen a la iglesia, entran y se van y dicen: no, estuvo más o menos. ¿Por qué? E ignoran que la presencia de Dios se mueve y se manifiesta. Dios actúa, pero para eso hay que estar sensibles a la voz de Dios. Y voy cerrando acá, porque Simeón se nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente se nos habla de Simeón, sino también de Ana. Diga conmigo: Ana. Ana era una mujer de alrededor de 100 años. 100 años aproximadamente. Y a pesar de su edad, Ana era una mujer que continuamente buscaba de Dios. Continuamente iba al templo. Y no solamente eso, que dice la última frase acá: sirviendo de día y de noche. Diga conmigo: sirviendo. Es decir, Ana no solamente llegaba y se sentaba en la banca de atrás ahí.
Ana, a pesar de su edad, estaba continuamente buscando cómo trabajar y servir en la obra de Dios, en la iglesia, en el templo. Y de igual manera, el Espíritu Santo le habla a Ana y la lleva al templo ese día. Y sucede algo acá extraordinario. Presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana era profetisa, era piadosa, servía a Dios, era llena del Espíritu Santo. Y para la gente que les gusta datos curiosos de la Biblia, podríamos decir que Ana fue la primera evangelista de el evangelio, de las buenas nuevas. No fueron los apóstoles, no fueron los apóstoles, fue Ana. Cuando Ana se dio cuenta que aquel niño que José y María tenían en sus brazos era el Salvador que tanto el pueblo de Dios estaba anhelando, dice que ella llegó y empezó a hablarle a todo mundo acerca de ese niño que había nacido. Increíble cómo la primera evangelista fue una mujer. Las primeras que vieron, hablaron la resurrección de Jesús fueron mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque en Simeón y en Ana vemos algo, o la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Simeón vio lo que nadie más en ese templo había visto. Francina estaban en el templo, supongamos, digamos que la iglesia, en el complex. Había gente en el templo, había gente esperando al Mesías, y nadie se había dado cuenta de que ya el Mesías había nacido. Pero Simeón, cuando vio a José María, el Espíritu Santo le permitió a él ver lo que nadie más había visto. Por eso fue que dijo: han visto mis ojos la salvación. Mis ojos ya vieron la redención del pueblo de Dios. Nadie más lo había visto, Francina. Nobody else. Which means, que significa que si uno tiene conexión con el Espíritu Santo, uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le va a permitir a uno ver más allá de lo natural. Hay cosas, mire, las cosas de la iglesia son cosas espirituales. Son espirituales. Esto que estamos acá el día de hoy es un ambiente espiritual. Esto es espiritual. La conexión con Dios es espiritual. Y para esto nosotros tenemos que aprender a movernos en el Espíritu. Si no nos movemos en el Espíritu, no podremos ver lo que Dios está haciendo. Simeón y Ana vieron la salvación, vieron la redención del pueblo. No solamente eso, hermanos. Mire, ya Simeón, antes del apóstol Pablo, dijo: aquí hay luz para los gentiles. Ya estaba hablando de lo que iba a suceder. Cuando los judíos decían: no, el Mesías es para nosotros, Jesús dijo: no, aquí esto es para todo mundo. Pablo predicaba a los gentiles, a todo mundo. Simeón, desde mucho antes, gracias a la revelación del Espíritu Santo, dijo: aquí ha llegado luz a las naciones. Luz a las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Termino acá, porque ciertamente en este tiempo es bonito hablar del nacimiento de Jesús, y creo que es lo más común. Es extraordinario hablar, recordar de ese momento en que Dios vino al mundo para traer salvación. Pero creo yo de que si nosotros no aprendemos realmente a estar dependientes del Espíritu Santo, nunca podremos entender el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Jesús no vino a darnos regalos. Jesús no es Santa Claus. La Navidad es muchísimo más que regalos. La Navidad es aquel momento que representa nuestra salvación, nuestra redención.
Pero para eso debe ocurrir algo que solamente podremos experimentar gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que muchas veces decimos: pastor, es que yo le hablo a tal persona y no entiende. Es que esto no es de razonamiento, esto no es de explicar, esto no es de debatir, esto no es de pelear. Esto es algo que ocurre a nivel espiritual. Solo el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas de que Jesús es el Señor. Le invito a que se ponga en pie si puede en este momento. Cierre sus ojos. Y aquí hay algo maravilloso que solamente ocurre cuando dejamos y permitimos que Dios nos hable. Al ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser como Simeón, ver lo que nadie más ve. Yo quiero ver como Simeón, yo quiero ser como Simeón, ver cosas que los demás ignoran. El templo lleno, la gente caminando de un lado a otro, la gente ofreciendo sacrificio, y nadie se daba cuenta que el Salvador estaba en medio de ellos. Recuerdo cuando estuve en Israel, en el lugar en donde el que representa el nacimiento de Jesús, la gente se postraba en ese lugar y tocaba ese lugar que representaba el lugar donde Jesús nació, y todo el mundo lloraba y se entregaba. Y digo, quizás ahora es muy fácil porque hay algo que dice: aquí nació Jesús. Pero en ese momento no había una señal, no había un banner que decía: Jesús está aquí. Eso tenía que ser percibido a nivel espiritual. Por eso, tristemente, cuando Jesús nació, no hubieron fotógrafos, no hubieron post en Instagram o en Facebook: aquí nació Jesús. Nadie, al contrario, todo mundo, la gran mayoría, ignoró el evento más grande de la historia. Pero eso no solamente, María, pasó hace 2000 años. Tristemente, al día de hoy hay muchos que aún ignoran lo que representa la Navidad. Ponen a un niño Jesús en el pesebre de su hogar y dejémoslo ahí. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos de nuestros pecados y conectarnos con el Padre. Pero esto solamente lo entendemos cuando permitimos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Y yo quiero orar por ustedes en esta tarde.